Edición tras edición, nosotros nos encontramos con Nicole Landín, periodista de Revista Vistazo, y ella en esta sección que le dedica a la sostenibilidad aborda diferentes temáticas que son de nuestro interés. Hoy ella decide compartirnos su reportaje alrededor de las colaciones escolares. Nicole, ¿estás por ahí? Creo que falta el audio de Nicole. Estamos con una situación de audio con Nicole. Vamos a ver si la logramos resolver. Vamos a ver qué señales por ahí me dan. De repente lo que podemos hacer es llamar a Nicole para que el audio se escuche y vemos su foto en pantalla, porque esta entrevista hoy la tenemos que hacer vía remota porque ella también está en una grabación, tiene una sección que graba para los medios digitales de Vistazo y justamente hace casi lo mismo que estamos haciendo ahora, pero a manera de capsulitas. Entonces me dijo, tengo grabación, vamos a conectarnos vía remota. Y eso nos ayuda en casos como hoy y nos ayuda en casos como en nuestra siguiente entrevista, que también nuestra entrevistada italiana no podía llegar a tiempo, entonces nos vamos a conectar vía telefónica. Y esa es la idea de que la tecnología nos puede ayudar. La temática de hoy en sostenibilidad tiene que ver con colaciones escolares porque más de 2 millones de estudiantes son parte del programa de alimentación escolar del gobierno y claro, esto pretende desde el 2016 tratar de resolver una problemática importante para familias y para niños de escasos recursos, pero el análisis que ella hace indica que hay muchos aspectos por resolver. Dentro del artículo que yo pude leer y el cual vamos a conversar ahora, encontré algunas situaciones que seguramente ella nos va a poder explicar con mayor detalle, y entre esas situaciones está, por ejemplo, la calidad de alimentos que se le da a estos niños de escuelas y colegios fiscales, qué tipo de alimentación se elige o por qué es que llegan estos alimentos, cómo por ejemplo se guarda o se almacena durante todo un mes los alimentos en las escuelas, cuáles serían los riesgos de que estos alimentos tal vez se contaminen o se dañen, cómo además se logra suplir a la necesidad alimenticia o nutritiva que los niños tienen que tener, ¿no? Adquirir es una necesidad biológica que requiere el cerebro y el cuerpo para un correcto crecimiento. Y también no se profundiza mucho en este artículo sobre eso, pero se habla sobre todo también sobre cómo es de importante para el futuro del país que los niños estén correctamente alimentados. Por lo tanto, sí debería ser una prioridad para el Ministerio de Educación o para el Estado, para el gobierno, que haya un plan de alimentación escolar eficiente. En este artículo también se hablan sobre se demuestran un par de testimonios. Una de ellas, una madre de familia que dice cómo ella ve esta situación y también explica que muchas veces los alimentos no necesariamente están digamos, no satisfacen a su necesidad específica y terminan dándoselo a los otros o terminan regalándolo a alguien en su casa. Y bueno, no deja de ser algo muy complejo porque desde el 2016 acá ha pasado mucho tiempo y es una prioridad o debería ser una prioridad para el desarrollo del futuro de esos niños y por lo tanto de la sociedad. Cuando hay veces nos ponemos a preguntar qué pasa, ¿no? ¿Por qué es que no avanzamos? ¿Por qué es que Ecuador o el país no avanza? ¿Por qué la sociedad no progresa? Y tiene todo que ver con esto, con la falta de preparación, con la falta de nutrición. Conversaba el otro día con alguien de mi familia sobre la importancia de inculcar la lactancia, por ejemplo, en las madres de familia para poder garantizar que los niños desde su nacimiento tengan una correcta alimentación. Y ahora nosotros ya hablamos con Nicole en un anterior programa sobre lactancia y en esta ocasión lo que hacemos es que ella realiza un análisis sobre el tipo de alimentación y el mecanismo en las escuelas. Nicole, ¿ya estás? Sí, clarita. No sé si me puedes escuchar bien. Te escucho perfectamente. Nicole, mira, yo ya hice un muy buen contexto de tu artículo y tu reportaje, entonces me gustaría irme como a preguntas muy específicas. ¿Listo?
Sabemos que desde el 2016 el Ministerio de Educación maneja el Plan de Alimentación Escolar y dentro de esta situación entendemos que hay cifras y datos por resolver con relación a esas cifras. Tú das también la cifra de que 3 de cada 10 hogares pueden comer adecuadamente. Entendamos entonces el contexto. ¿Cuántos niños son alimentados por este plan? ¿Cuántas escuelas, cuántos colegios fiscales usan esta colación? Así es, Clarita. Un poco para profundizar en las cifras que estabas diciendo del INEC, ellos señalan que un poco más del 69% de los hogares en el país no puede pagar el costo mensual de la canasta básica familiar. Lo que tú decías es que no pueden comer adecuadamente. Por eso la alimentación que reciben estos niños en las escuelas puede ser lo único que coman durante varias horas, porque no tienen los recursos para comprar otras cosas, ni los padres tampoco para mandarles un lunch o algo adicional. Para que tengas una idea, este programa de alimentación escolar beneficia a un poco más de 12.000 escuelas fiscales y misionales de todas las regiones del país, es decir, costa, sierra, oriente y región insular. Estamos hablando de 2.3 millones de estudiantes que, como vuelvo y repito, en algunos casos solo comen esto porque no tienen otros recursos para comer algunas otras cosas. Ya vamos a ir también a la calidad de esa alimentación, porque imagínate lo importante que es que si es la única dosis de alimento que tienen, entonces, ¿qué es lo que están recibiendo estos niños? Ya te lo voy a consultar, pero antes quiero que me grafiques un poco la situación, porque en este reportaje tú inicias con un testimonio de una madre y tal vez esto nos ayude a ejemplificar lo que se vive en el día a día, más allá de las cifras, sino las historias. Sí, al hacer este reportaje nosotros conocimos a Luz Mari. Ella es colombiana, pero vive desde hace muchos años en el país, específicamente en Tumbaco, en Quito. Sus 3 hijos son ecuatorianos, nacieron acá y estudian en un colegio fiscal de ese sector. Entonces, cuando hablábamos, ella nos contaba que sus hijos específicamente no comen las colaciones porque no les gusta, ya sea las galletas, las barras de cereales, y más adelante mencionaremos los otros productos, pero ella también nos mencionaba que, bueno, hay una particularidad, que cree que en el caso de los jugos que les entregan no tienen ningún alimento porque son como agua. Los niños, como no les gustan estas colaciones, en el caso específico de sus hijos, les dan en el colegio y ellos los llevan a casa. Por eso es que ella ha tenido la oportunidad también como de probar estos alimentos. Incluso hablé con uno de los hijos de ella y me dijo que algunos compañeros de él los botan a la basura por este factor que no les gusta. Y que el año pasado en la escuela también hubo un caso de un niño que se desmayó porque no había desayunado nada y solo había comido la colación, que no es suficiente para toda la jornada. Pero ojo, en el caso de los niños que no les gusta y no se la comen, son niños que tienen otro tipo de posibilidades, como los hijos de Luz Mari. Ella sí tiene las posibilidades para mandarles fruta fresca, prepararles comida en casa. Por eso es que, obvio, ellos al tener su comida de siempre versus a estas opciones que le dan en el colegio, van a preferir 1000 veces la comida natural que le prepara su mamá. Ahora, no todos tienen esa posibilidad. Tú misma lo decías en el reportaje y nos diste cifras al inicio. Algunas de las familias viven en situaciones tan precarias que la única dosis de alimento que tienen en el día tal vez sea la colación escolar. Entonces, ¿qué contienen estos alimentos? ¿Cómo están compuestos nutritivamente hablando? Bueno, las colaciones escolares son una combinación, hacen una combinación de lunes a viernes, ¿no? Diferentes cosas, pero en general las colaciones están compuestas de galletas de sal o de dulce, es decir, que son masas horneadas a base de harina de cereales, barras de cereales como una granola, pero en el caso del colegio que nosotros visitamos, nos dimos cuenta que esta barra de cereales era con sabor a algodón de azúcar. ¿Ok? Leche entera o leche saborizada entera o avena y también jugos néctar de fruta. Solo tienen opciones de durazno y de naranja, si no me equivoco. No es tan variado el menú. Okay. Es decir, sí, te escucho. Es decir, sí, disculpa. Es decir
que todo esto que te estoy comentando son unas calorías que rondan entre los 100 a 280 por producto. Ok, claro que caloría no significa requerimiento alimenticio para el organismo, ¿no? Puede haber calorías muy nutritivas y calorías dañinas. Entonces, digamos que Exacto. no necesariamente estamos hablando del requerimiento específico del niño o de la niña. UNICEF hace hincapié en la importancia de la alimentación para el desarrollo de los niños, de su rendimiento, su futuro. ¿Qué implicaciones tiene entonces una carencia en la alimentación durante esta etapa para que comprendamos las dimensiones de lo que estamos hablando? Es decir, estamos hablando de que la mayor parte de los niños que asisten a las escuelas o a los colegios fiscales no tienen tal vez la nutrición adecuada y acorde a los parámetros de UNICEF es necesario para su crecimiento y por ende para el futuro de estos niños que se convertirán en adultos productivos de la sociedad. Sí, una carencia de alimentación, por ejemplo, es, te voy a poner dos casos específicos. Uno es consumir en exceso productos altamente procesados como gaseosas o jugos que realmente no son naturales. También están estos snacks que tienen mucha grasa saturada, colorantes y que al final del día no le aportan nada nutricionalmente hablando a los niños y mucho menos los ayuda para que tengan un buen desempeño. De acuerdo a mismos datos de la UNICEF, ellos decían que el 42% de adolescentes que asisten a la escuela en los países de bajos y medianos ingresos como Ecuador consumen bebidas gaseosas azucaradas por lo menos una vez al día y el 46% ingiere comida rápida por lo menos una vez a la semana. Pero vuelvo y repito, esta es una realidad porque tenemos esta otra realidad de los niños de escasos recursos que es muy diferente. Ellos no consumen estos alimentos altamente procesados porque obviamente no tienen el dinero para pagarlo, pero es peor en su caso, ellos no comen nada durante muchísimo tiempo. Entonces, una de las especialistas consultadas justamente nos hablaba de esto y nos decía que para que una alimentación escolar sea adecuada no solo debe medirse la duración de la jornada escolar, sino que también hay que medir el tiempo desde que los chicos salen de sus casas hasta que regresan, en el caso de estos chicos de escasos recursos, para poder saber realmente qué necesita la alimentación, qué cantidad su cuerpo requiere. Y claro, cada uno de estos niños están en diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Unos son más chiquitos, otros más grandes, necesitan más alimentos. Y ojo, cuando un niño pasa sin nutrición, se vulneran varios de sus derechos. No solamente eso, sino que luego se cuestiona su falta de rendimiento y la respuesta está básicamente en que no tienen energía para avanzar a lo largo del día y mucho menos para ni siquiera estar receptivos para un relativo aprendizaje. Ahora, me gustaría que fuéramos también a la parte de la logística, porque ahí me queda a mí esta duda con respecto a cómo funcionan estas colaciones. Es decir, las escuelas, ¿cada cuánto reciben estas colaciones? ¿Y tienen bodegas o tienen lugares o espacios óptimos para guardar estos alimentos que estén libres de humedad, de suciedad o de cualquier tipo de factor que tal vez perjudique a estos alimentos? En algunos casos sí cuentan con bodegas los colegios, pero sin aire acondicionado ni refrigeración. Hay otras escuelas, por ejemplo, que tienen que improvisar en espacios como aulas de clase por temas de espacio. Para que tengas una idea, las colaciones se entregan para abastecer por todo un mes a un colegio. Es decir, que reciben muchas cajas con los alimentos de golpe. Entonces, para almacenarlas, no les queda otra alternativa que apilarlas. Y como no tienen esta refrigeración que te contaba, han habido casos donde las leches, por ejemplo, se dañan y se desperdician, a pesar de que tengan fecha de vencimiento mucho después. Inclusive hay algunos productos que su fecha de vencimiento es en el 2023. En la visita que nosotros realizamos también evidenciamos que los colegios sí hacen su mayor esfuerzo por mantener todo limpio y organizado. Es más, nos dijeron que ellos cuando saben que les toque el día de recibir las colaciones limpian de nuevo las clases o las bodegas, pero hubo un caso en el que no llegó a las colaciones y se demoró casi que un mes, hubo un retraso de un mes. Un mes los niños no tuvieron colación. Entonces, además de este caso,
hay muchos colegios que realmente no dependen de ellos, sino que no cuentan con la infraestructura para almacenar estos alimentos, porque el plan de alimentación escolar ha pasado a cargo de muchas entidades. Entonces, recién desde que lo agarró a cargo el Ministerio de Educación, se hace de esta manera, ¿no? De abastecer por todo un mes. Y obviamente las infraestructuras de los colegios no estaban pensados para eso, o sea, tener, no sé, refrigeradoras o espacios específicos para estos alimentos. También me gustaría saber si tú dentro de lo que pudiste investigar, se proyecta para los próximos años mejorar este plan, porque hablamos de algunas deficiencias y entre ellas, sobre todo, creo que la que más preocupante es la calidad de alimento que se les dan. ¿Qué planes pudiste ver tú que se están pensando para el futuro? Nosotros consultamos con el Ministerio de Educación y ellos ya tienen para el próximo año, basados en la Ley de Alimentación Escolar, piensan actualizar y crear nuevas fichas de colaciones para los estudiantes. Cuando nosotros les comentábamos sobre estos problemas, carencias, o en el caso de niños que tienen problemas digestivos, que son de pronto intolerantes a la lactosa, pero no lo saben porque obviamente no tienen los recursos para hacerse los exámenes, nos decían que están al tanto de todas estas situaciones, pero que era complejo. Sin embargo, para el próximo año ya estaban trabajando mucho más de cerca con el Ministerio de Salud Pública para mejorar estos contenidos nutricionales. Otra cosa es que quieren ensayar la posibilidad de distribuir productos como fruta fresca a través de familias o comunidades de agricultores. De hecho, ese es un plan piloto que ya empezó este año en Manabí y de acuerdo a información de ellos está teniendo resultados positivos. Así que habría que esperar el próximo año y ver cuáles van a ser las composiciones de estas colaciones y cómo van a cambiar, ¿no? Claro. Bueno, de todas formas hay países en donde esto ya funciona, ¿no? Podría incluso revisarse casos de éxito en otros países en donde ya esto funciona de una manera eficiente y casi que replicar acorde obviamente a nuestra población, a nuestras condiciones y también al presupuesto, que es básicamente lo más importante como para poder inyectar una mejora en este proceso. Pero bueno, después de todo este reportaje y la investigación que hiciste, ¿cuáles serían tus reflexiones finales, Nicole? Bueno, creo que lo que me queda después de hablar con todos los expertos y con el propio ministerio es que para el nuevo plan que están elaborando, creo muy personalmente que se debería tomar muy en cuenta las condiciones económicas de estos niños y el contexto que les rodea para poder ayudarlos de la mejor manera. Si un niño no tiene alimentación de calidad, lo que tú decías, se cansa, no puede concentrarse y se genera una cadena donde no aprende, que inclusive en algunos casos ya mucho más graves puede terminar en una exclusión educativa. Y aunque obviamente cabe recalcar que la alimentación escolar no es lo único que determina esto, sí es un componente importante para esta familia. Gracias, Nicole. Nicole Landín es periodista de Revista Vistazo. Ella comparte con nosotros la sección de Vistazo a la Sostenibilidad y el tema de hoy ha sido colaciones escolares. Ella nos contaba que el programa de alimentación escolar pretende, por supuesto, resolver algunos problemas, pero hay muchos aspectos y muchos factores todavía por resolver. Nicole, ¿alguna otra tal vez temática que quieras destacar de esta edición de la cual estamos hablando? Sí, justo que estamos ya súper cerca en las puertas del Mundial, hay un tema súper interesante sobre eso, repasan las innovaciones y todo lo que tiene preparado Qatar para este evento, eso está en la sección internacional de la revista. También hay un reportaje sobre Pili Ortiz que habla sobre la organización y hace un detalle más profundo de lo que significa toda esta nueva tendencia del minimalismo, el orden. Y bueno, por supuesto tenemos nuestros temas en la sección de país que tratan temas de política y otros de actualidad. Muy bien, gracias Nicole por compartirnos tu trabajo, el trabajo de investigación que se hace también en la revista y para nosotros pues es interesantísimo poder conocer estas realidades y que tú puedas compartir esos testimonios y esos datos que te tomaron tanto tiempo también revisar.
Es como un último pedido que si quieres nos compartas tal vez un correo tuyo donde alguien pueda escribirte. Sí, por supuesto, es nlandin@vistazo.com. Perfecto, era Nicole Landín, periodista, y nos trajo un vistazo a la sostenibilidad